Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que veamos algo que el Dr. Dupree mencionó, o tal vez fue usted, Dr. Watts, no recuerdo, en la programación de esta mañana. Las personas me han preguntado, ustedes hablan de tener fe, que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de la fe. ¿Cómo hacen eso? Y yo puedo entender la pregunta, claro, pero realmente no es tan complicada. Que usted tenga su fe en Cristo y la cruz y que la mantenga en Cristo en la cruz. Y es lo siguiente. Si usted sale y va a decir, bueno, corra 3 millas al día y eso me va a dar victoria sobre lo que se está considerando. Bueno, si su fe está en eso, ¿no? Eso es lo que está pensando. Sí. Está pensando, bueno, eso me va a dar victoria, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser así, pero solamente lo estoy mencionando. La cruz es el blanco de la fe y es lo mismo, no hay diferencia. Usted pone su fe en Cristo y lo que Él ha hecho por mí, eso es todo lo que tiene que hacer. Y mantener esa fe allí. Y me gusta, bueno, yo creo que el Señor me lo entregó preguntando, Señor, ¿cómo oro esto? Y la cruz de Cristo es el blanco de la fe. Y no está en mí esta fe. No está en mí. O estas cosas que he mencionado sobre hacer ejercicios o algo así. Tal vez usted piense que es un poco absurdo, pero se sorprenderá que algunos promueven eso. Sea lo que sea. Su fe está en esas cosas, digamos. Pero no debe de estarlo. O la iglesia. Bueno, millones tienen su fe en la iglesia. Yo soy miembro de la Iglesia Católica y eso quiere decir que soy salvo. Soy miembro de la Iglesia Bautista, entonces soy salvo. Y usted no quiere hacer eso. Usted pone su fe en Cristo y la cruz y la mantiene allí. Así como lo haría si está hablando de la iglesia, de sí mismo o como usted quiera hacerlo. Es así de simple. Alguien dice, bueno, en una de las programaciones alguien dijo recientemente que es muy simple esto, es muy fácil. Y es correcto, no es difícil. Si fuese así, la mayoría de nosotros no sobreviviríamos. Pero usted mantenga su fe allí y entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, y esto es lo importante, porque la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo en Cristo Jesús, lo que Cristo ha hecho, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y una vez su fe está en el lugar correcto y usted mantiene esa fe, y no estoy hablando de que voy a tratar a ver, usted no prueba con el Señor, usted hace lo que Él dice que haga. Y su fe entonces debe de estar en Cristo y la cruz. Y usted no va a tener eso de ninguna otra manera, solamente esta. Y el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa. Usted no lo puede hacer. John habló de tener victoria sobre la nicotina. Millones están tratando de hacer eso ahora mismo, ¿no? Sí, así es. Ellos saben que eso los mata. Tal vez las cosas no están tan malas como ellos piensan, ¿no? Pero están desesperados. Sea rápido o lenta, la muerte es el y no resultado pueden final. dejar eso atrás. No pueden dejar de hacerlo. Estaba leyendo recientemente que soldados en una batalla, ellos no habían comido en 3 días, nada. Pero cuando trajeron los alimentos y tomaron los cigarrillos Así primero, es. pensemos en Sí, eso. así de fuertes. Así de desesperados estaban. Y, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. No está en mí, está en ti. Amén. No está en la iglesia.
Cuando estamos hablando de esas cosas, todo eso cubre totalmente la expansión. Pero una vez su fe está en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo hará lo que usted no puede Sí. hacer. Y usted no va a tomar mucho tiempo para hacerlo tampoco. Correcto. Él sí. lo hará rápidamente. Y esa es la llave. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre, dijo el Señor. La mañana, cuando el Señor habló a mi corazón y dijo, te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo, esa mañana, cuando lo hizo, fueron unos 4 o 5 años desde el momento que me dijo que lo iba a hacer. Y él empezó, yo nunca lo había leído, nunca lo había escuchado, que el Espíritu Santo no opera fuera de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y eso es lo que le da a él, el medio legal para hacer todo lo que él hace, porque la ley es algo legal, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el Espíritu Santo no opera fuera de esas fronteras. No importa quién usted sea, qué tan consagrado sea, si usted no pone su fe en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo se remueve. Ahora bien, conozco a personas, y ustedes también, que han sido libertados de ataduras de las tinieblas sin conocer la cruz. Y eso sucede en ocasiones. Dios es un Dios de misericordia, un Dios maravilloso. Y yo creo, tal vez esté equivocado, John, pero tú fuiste libre de los cigarrillos antes de entender el mensaje de la cruz, ¿no? Antes de entenderlo por completo teológicamente, sí, pero yo creía moralmente que sí entendía Bien. la obra consumada de Cristo, lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para libertarme, y lo hizo. Y recuerdo aquella mañana, cuando el Señor empezó a hablar eso a mi vida, me dijo, te dije que te iba a mostrar cosas del Espíritu Santo y eso es lo que he hecho. En ese momento Lauren habló y él estuvo en la programación conmigo y dijo, ¿me puede dar algún versículo para eso? Y yo me reía porque ¿cómo? Yo lo acababa de Bien. leer, en mi corazón no lo había leído, pero en mi corazón el Señor me había hablado. Yo nunca lo había leído en ninguna parte, nunca lo había escuchado, nunca había escuchado nada al respecto. Y yo miré mi Biblia, no sabía qué responder. Miré mi Biblia y estaba abierta en Romanos 8, Amén. y todo el capítulo de Romanos, pero Romanos 8:2. Y esas palabras brincaron a mí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y sabía yo entonces que era la respuesta que Lauren estaba buscando correctamente. Eso no es difícil, ¿verdad? Es muy simple. Mi carga es fácil. Es ligera mi carga, dice el Amén. Señor. Y hay más paz para usted ahora en lugar de continuar en una atadura de nicotina o ira, avaricia, alcoholismo, sea lo que sea. Usted puede ser libre. Y a veces no es inmediato. Así es. Me tomó a mí varios meses. Así es. Pero yo dije, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando y llegará. Así es. Y el tiempo, de la manera como Dios hace las cosas, no podemos predecirlo, pero cuando lo hace y eso es lo bueno de todo esto. Miren, es otro elemento del por qué hemos estado hablando toda la semana y usted comenzó a hablar de la historia de la iglesia. El Dr. Watts nos dio una buena síntesis de la historia en el tiempo que tuvimos para cubrir varias cosas. Pero al continuar discutiendo y mencioné la culminación del mensaje de la cruz, o más bien el mensaje de la cruz en su culminación de la reforma, pero yo jamás lo he visto en ningún lugar. Yo he leído mucho texto, soy un lector. Jamás he visto que nadie explique cómo es que el Espíritu Santo obra, hasta que usted lo mencionó en el mensaje de la cruz.
¿Cómo es que Él obra? Y usted lo acaba de citar de Romanos 8:2. Eso no se ha entendido ni se ha aplicado correctamente, porque si así hubiera sido, no estuviéramos probando nada, estuviéramos confiando, no estuviéramos Así probando es, nada, así sino es. creyendo. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros que hace todo esto. Por eso es que es importante que lo aprendamos. Permítame leer unos versículos de 2 de Pedro en el primer capítulo. Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no algunas cosas ni unas cuantas, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para cualquier situación, Dios lo ha suplido. Mediante el conocimiento de aquel, hablando de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora tenemos todo lo que necesitamos y en Colosenses Pablo dice que estamos completos en Él. Somos bautizados en Cristo, ahora tenemos una unión con Cristo, sepultados con Él por el bautismo a la muerte, resucitados con Él en novedad de vida, la vida del Espíritu, el ámbito del Espíritu. Y si nosotros entendemos ese mensaje simple, tendremos victoria, la paz de Dios y tendremos el gozo del Señor. Y no estaremos luchando con el pecado más. No sucederá. Usted, su testimonio lo presenta perfectamente. Usted no se levanta en la mañana pensando en lo que debe o no debe hacer, porque ahora usted opera y vive en el ámbito del Espíritu. Usted vive en la victoria que ya se ha dado. Así que ahora el gozo del Señor penetra, uno camina y vive en paz, uno no tiene anticipación, eso quita la ansiedad. Amén. Y este mensaje es poderoso. Permítame decir esto, sé que estamos a punto de irnos a la pausa, permítame decir esto rápidamente. No solo eso sucederá, pero los efectos dañinos y las consecuencias del pecado, creo yo que el Espíritu Santo comienza a obrar en eso también para Sanando, sí. cambiar y traer sanidad. Sí. Y usted preguntó anteriormente, ¿en qué se están enfocando las iglesias? Mucha gente se enfoca demasiado solo en su dolor que la vida les ha traído y ese es su enfoque. Pero la sanidad que están buscando, así es como surge, así, este es el principio, poniendo la fe en la obra consumada Amén. de Cristo. Así es. Tenemos que ir a la pausa ahora, así que ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lauren preparó un diagrama bastante interesante, muy bueno, lo considero. Él no está aquí el día de hoy, está en algún lugar, pero Sí, todos. la mayoría de nosotros estamos en algún lugar también. Como alguien dijo, bueno, no voy a decir nada. Él fue a Montana, así que no sé si va a regresar o no. Entre aquí y Montana, entonces, ¿verdad? Él se va a cansar en algún momento. Sí, él también lo va a extrañar a usted Me demasiado. va a extrañar demasiado, Sí. exacto. Él es alguien y está en algún lugar. sí. Bueno, bien. Yo creo que es excelente y apropiado que ustedes entiendan. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor. El enfoque, Jesucristo. Ahora, ¿no es esto simple? Blanco de la fe, la cruz. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Resultados, victoria. Ahora, allí viven la mayoría de los cristianos, o deben de vivir. Deben de estar. Y yo quiero que ahora vayamos al segundo diagrama. Y aquí está la manera como la mayoría de los cristianos operan hoy día. El enfoque, las obras. Blanco de la fe es el rendimiento en esas obras. Número 3, la fuente de poder es el yo. No es el Espíritu Santo, es el yo. Resultados, fracaso. Volvamos a lo anterior. Y el enfoque debe de ser Jesucristo. El blanco de nuestra fe, su sacrificio, la cruz. La fuente de poder, el Espíritu Santo. Los resultados, victoria. Ahora, no es difícil recordar eso, pero yo se los he entregado y es algo muy simple, pero una gran verdad, una realidad. Y John, yo quiero que leas, por favor, el versículo 19. Hermano Swagger, antes de llegar a eso, si es Claro. posible
quisiera leer un versículo. Usted mencionó cómo en otro programa alguien llamó y pidió cuál sería la escritura para el objeto correcto de fe. Y eso es lo que me vino a la mente, que yo compartí. Hay muchas escrituras y yo creo que pueden respaldar esa idea, pero esta en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y usted puso en sus notas que eso es imposible, sino por la fe de Jesucristo. Y luego sus notas dice, fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, y en sus notas dice, el objeto de fe, que siempre debe ser la cruz, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cualquier obra que tratemos de hacer, la mayoría de gente va a decir, yo no creo en la ley, yo no sigo la ley mosaica, porque cuando ven ley piensan en la ley mosaica, pero nosotros en la iglesia moderna, en la iglesia protestante moderna, aún en el pentecostalismo moderno, hemos hecho nuestra propia ley, nuestras propias obras. Así que, bueno, Pablo, para mí, ese es un versículo que resalta, aún nosotros hemos creído en Jesucristo. Cristo tiene que ser el objeto de nuestra fe, lo que Él hizo en la cruz para poder ser justificados. ¿Cómo somos justificados? Por fe en Cristo. La justificación por fe. Esa es la única manera de cómo somos justificados. No solamente por fe, sino por fe en el objeto correcto. El blanco en el objeto correcto. Así es. El blanco correcto. John, versículo 19 en el capítulo 8 de Romanos. Porque el continuo anhelar de las criaturas debería traducirse por la esperanza de la creación. espera la manifestación de los hijos de Dios. Se refiere a la resurrección de vida por venir. Así que grandes cosas vienen. Amén. Grandes cosas están aquí ahora, pero grandes cosas vienen. Mucho mayor de lo que podemos considerar. Lo que podemos esperar es esto. En este momento, somos salvos y la naturaleza divina entra y comienza a morar en nosotros. La naturaleza pecaminosa aún está en nosotros. Aún está allí. La naturaleza pecaminosa está allí. Debe permanecer desconectada, inactiva, y no solamente como base de operaciones, pero aún está allí. Pero sí va a llegar un gran día de glorificación, cuando lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Así es. Esa es la primera resurrección de vida. Así es. Y esa naturaleza pecaminosa no va a estar en nosotros ya más. Ahora mismo sí lo está porque estamos en este cuerpo mortal. Pero hay un tiempo de bienaventuranza que va a llegar y todo eso va a desaparecer. Y esa es la glorificación de la que podemos esperar y de la que nos está hablando. Pero quiero tratar estos dos versículos con los que hemos tratado toda la semana. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo presente se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El pecado ha creado tanto horror en este mundo, cada guerra, las hambres. Así es. Mire, cuando comenzamos a pensar en cuán horrible las cosas son, la respuesta y la explicación para todo eso es el pecado. Pero lo que podemos ver también y decir es que no importa cuán horrible todo eso ha sido y cuánto dolor ha causado, lo que tenemos en Cristo por causa de lo que Él hizo en el Calvario y todo el futuro y la esperanza que tenemos, eso viene a vencer cualquier otra cosa que pueda llegar a venir. Estamos hablando de un mensaje de esperanza. Permítanme decirles de que no hay nada más igual. Este es el mensaje más grande de esperanza que uno pueda darle al mundo. Este es el mensaje más grande de esperanza que se le pueda dar. Decir, todo el dolor y el sufrimiento va a desvanecer. Toda la destrucción causada por el pecado, Jesucristo trató con ello en el Calvario, y un día Él va a borrar cada lágrima y cada tristeza de nuestra vida. Y cada vez que el creyente se desanima, y eso sucede, tal vez no a ustedes, pero me sucede a mí a veces, podemos desanimarnos. Cosas pueden suceder que son abrumantes. Le llamamos sufrimiento. Parece que así es. Pero si alguna vez olvidamos y por lo tanto dejamos de alabar y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha prometido que iba a venir, nosotros solo tenemos las arras, tenemos una porción de todo lo que tenemos en Cristo. Cuando
comencemos a sentirnos abrumados y desanimados, tenemos que detenernos y alabar a Dios y pensar en todo lo que tenemos por causa de Cristo. Pero aún este mundo está en un lío, así que yo quiero rápidamente desinflar ese globo rápidamente. Esta creación está esperando este tiempo. El problema de este mundo no es por causa del cambio climático, no es por causa de las emisiones humanas, no es por causa de todo ese lío, es porque el pecado ha destruido absolutamente y corrompido esta creación. Pero va a llegar el día en el que todo eso va a cambiar. Así que necesitamos constantemente estar buscando eso, esperando eso y teniendo esa esperanza bienaventurada de la glorificación. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esperando la manifestación de los hijos de Dios? Bueno, el tiempo de la resurrección, el tiempo en el que el Señor va a regresar y poner las cosas en orden. Por supuesto, sabemos que el arrebatamiento va a suceder, luego el levantamiento del anticristo en los 7 años de la gran tribulación, luego el regreso de Cristo, la batalla de Armagedón, luego, por supuesto, el reino milenial que va a comenzar y luego tendremos la restauración de la tierra, la creación y todo será restaurado. El niño podrá jugar con la serpiente o lo que fue una serpiente venenosa sin sufrir ningún daño. Todo va a regresar a la intención original de Dios antes de que el pecado la corrompiera. No tenemos el tiempo para leerlo, pero en Isaías capítulo 11 7 perfectamente lo nos habla acerca de la restauración de la creación. Así es. Por causa de la caída del hombre, como usted dijo, la creación ahora está esperando esta restauración. Podemos leer varios versículos, ¿no? Sí. Bueno, tendría que en Isaías 11, si pudiéramos rápidamente llegar a esta porción. Mientras él está buscando, si quiere leer el versículo 20, también entra en detalle a esa misma idea. Solo por lo del tiempo, ¿verdad? Sé que él es rápido en buscar las escrituras. Adelante. Estoy llegando ahí. Isaías 11, versículo 6. 11:6 dice, morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y en sus notas dice que el carácter y la naturaleza del planeta incluye sus habitantes y aún la creación animal volverán a su posición como antes de la caída. El versículo 7 dice, la vaca y la osa pasarán, y usted escribe, pasarán juntos, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. John mencionó a esas serpientes, sí. ¿Verdad? Que un niño podrá jugar con la serpiente. Serpientes venenosas, así que ya no versículo 6, del 6 al 8, describen estas condiciones de la creación, ¿verdad?, restaurada. Sí. Y mire, el león se acuesta con el cordero, o más bien el lobo así se acostará con el cordero. Así es. Así es como era antes. Dios en su creación perfecta, y tal como John dijo, nosotros queremos conservar y ser buenos administradores de lo que Dios nos dio aquí en esta tierra, pero no adoramos esta tierra, y los ambientalistas o el ambientalismo se ha hecho una religión. La gente adora esta tierra presente, y Dios nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva, y va a hacer esta restauración de la creación que Pablo nos está describiendo aquí en Romanos capítulo 8. Léelo, John, por favor. Tal vez no tengamos el tiempo de leerlo todo. Versículo 20. Porque las criaturas, la creación, fueron sometidas a vanidad. La caída de Adán señaló la caída de la creación. No por su propia voluntad. La creación no pecó, justo como tal no pueda pecar, pero vino a ser sujeto a los resultados del pecado, que es la muerte. Sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Se refiere a Dios como quien dictó la sentencia debido a la caída de Adán, pero al mismo tiempo nos dio una esperanza. Aquella esperanza es Cristo, quien rectificará todas las cosas. Sí. Adelante, porque de que también las mismas criaturas, la creación, serán libradas. Expresa que la esperanza facilitó esa libertad que Él hizo en la cruz. De la esclavitud de la corrupción. Hermanos Swagger, se nos acabó el tiempo. Así es. Así que, bueno, he disfrutado leer eso. Me gusta esto que estamos leyendo. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.